La retribución de una mujer. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan oscuro. Al crecer en un pequeño pueblo de Oregón, creía en la santidad del matrimonio, en la unión que prometía y en el amor incondicional. Pero mi matrimonio con Richard fue todo lo contrario. Richard era encantador cuando nos conocimos, un hombre alto y guapo con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Me sedujo con palabras dulces y gestos grandiosos, haciéndome creer que él era mi destino. Nos casamos después de un romance apasionado y yo estaba en las nubes, pensando que había encontrado mi felicidad para siempre. Sin embargo, el cuento de hadas terminó poco después de la luna de miel. Richard perdió su trabajo al mes de casarnos. Al principio lo apoyé creyendo que era un contratiempo temporal. Tomé turnos extra en el hospital donde trabajaba como enfermera, pensando que pronto encontraría otro trabajo. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Richard no mostró ningún interés en buscar trabajo. En cambio, pasaba los días holgazaneando en el sofá, viendo la televisión y bebiendo cerveza. El hombre que una vez me colmó de cariño se volvió distante y frío. Se negaba a ayudarme con las tareas del hogar, dejando la carga de mantener nuestro hogar solo sobre mis hombros. Llegaba a casa agotada, solo para encontrar platos sucios amontonados, ropa sucia tirada por todas partes y a Richard exigiendo la cena. Intentaba hablar con él, expresarle mis preocupaciones y sentimientos, pero siempre me ignoraba. Exageras, decía, o deja de darme la lata. El hombre que amaba se había transformado en un extraño perezoso e ingrato. Por si su comportamiento no fuera ya suficientemente malo, su madre, Margaret, empezó a interferir en nuestras vidas. Nos visitaba sin avisar, criticando todo lo que hacía. Una esposa debe cuidar de su marido, decía con desdén. Si Richard no está trabajando es porque no le apoyas lo suficiente. Sus palabras me dolían profundamente y Richard nunca me defendió. Una noche escuché una conversación que me conmovió profundamente. Richard y Margaret estaban en la cocina, en voz baja pero audible. Vale más muerta que viva, susurró Margaret. Lo sé, respondió Richard. Con su seguro de vida, podríamos pagar la casa y vivir cómodamente. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que estaban planeando matarme por el dinero del seguro. La traición era inimaginable. El hombre al que había jurado amar y apreciar estaba conspirando con su madre para acabar con mi vida. El miedo dio paso a la ira y supe que no podía dejar que se salieran con la suya. Decidí cambiar las tornas y hacerles pagar por su traición. Al día siguiente empecé a poner en marcha mi plan. Fingí ignorancia, continué con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Cocinaba los platos favoritos de Richard, me reía de sus chistes e incluso sugerí que invitáramos a Margaret a cenar más a menudo. No sospechaban nada, creyendo que yo ignoraba su siniestro plan. Empecé a investigar venenos, buscando algo que fuera imposible de rastrear y causara una muerte lenta y dolorosa. Como enfermera, tenía acceso a varios medicamentos y los conocimientos para administrarlos sin levantar sospechas. Opté por una combinación de sustancias que imitara las causas naturales, asegurando que nadie cuestionara sus muertes. Empecé añadiendo pequeñas dosis a las comidas de Richard, observando cómo se debilitaba y se volvía más letárgico. Se quejaba de fatiga constante, dolores de cabeza y náuseas. Margaret lo cuidaba con esmero, atribuyendo su enfermedad al estrés. Me hice la esposa preocupada, sugiriéndole que fuera al médico, pero él se negó obstinadamente. A medida que el estado de Richard empeoraba, Margaret pasaba más tiempo en casa cuidando a su hijo enfermo. Aproveché la oportunidad para envenenarla también, añadiendo las toxinas al té que bebía religiosamente.
No tardó mucho en presentar los mismos síntomas que Richard. Una noche, mientras ambos yacían en el sofá, demasiado débiles para moverse, me senté frente a ellos, con una fría sonrisa en los labios. Pensaron que podrían traicionarme y salirse con la suya, dije en voz baja. Pero me subestimaron. Los ojos de Richard se abrieron de par en par al comprender, pero estaba demasiado débil para responder. Margaret intentó hablar, pero solo un jadeo ahogado escapó de sus labios. Querían matarme por dinero, continué. Ahora ambos pagarán el precio de su traición. Observé cómo la vida se les escapaba lentamente de los ojos, con una sensación de justicia. Cuando finalmente exhalaron su último aliento, llamé con calma al 911, fingiendo histeria mientras informaba de sus repentinas e inexplicables enfermedades. El médico forense dictaminó que sus muertes fueron causas naturales y nadie sospechó nada ilícito. Cobré el seguro de vida y vendí la casa, dejando atrás los dolorosos recuerdos de mi pasado. Me mudé a una nueva ciudad, empecé un nuevo trabajo y una nueva vida. La experiencia me cambió, endureció mi corazón y me enseñó que la confianza es algo frágil. Juré no dejar que nadie volviera a aprovecharse de mí. Al final sobreviví a Sue.